Bueno, chicos y señoritas, espero que estén tratando ya de llevar a feliz término su trabajo de finalización de semestre, ¿no? Ha sido bastante duro, pero bueno, yo imagino que ya el éxito está a la puerta de la esquina, ya están ustedes visualizándose con todas sus asignaturas ya pasadas, ¿no? Ya hemos superado estos logros. Nos falta esta semanita y bueno, técnicamente ya se podrán ir a vacaciones, ¿no? Bueno, aspiro que nadie vaya a habilitar. De todas maneras, las habilitaciones están ya programadas. Se dará aviso a través de la escuela en algún momento determinado. Listo, para que estén pendientes, sobre todo aquellos que tienen que habilitar. No se les olvide que el examen final corresponde a la evaluación de amplificadores operacionales y por ende vamos a retomar en el punto que nos habíamos quedado, ¿vale? Bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a tomar esta diapositiva que tenemos acá. Ya habíamos pasado por este lado, aquí arriba, donde habíamos demostrado que el amplificador de esta o en esta forma de configuración, pues tiene una ganancia aproximadamente de 1, ¿no? Bajo ciertas consideraciones. Recuerden que las consideraciones son importantes para poder, pues, hacer, digamos, más fácil el trabajo de encontrar las ecuaciones y encontrar como tal las variables. ¿Cuáles son las variables en un amplificador operacional? Siempre nosotros vamos a utilizar el amplificador operacional en alguna de sus formas, la forma no lineal o la forma lineal. No, en la forma lineal trabaja como amplificador, en la forma no lineal trabaja como un conmutador, como un elemento que nos da una señal que no es muy parecida a la señal de entrada, como es el caso de algunos circuitos como pueden ser osciladores o como pueden ser algunos como comparadores, ¿no? En donde la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes apliquen una tensión de entrada, un voltaje de entrada, que aquí lo llaman V sub S, pero en otro libro lo pueden llamar VIN o alguna cosa. Tienen que estar muy pendientes de las gráficas, de la forma en que les plantean el circuito y V sub 0, ¿no? La entrada ustedes la conocen. Generalmente, y lo van a ver en electrónica, la entrada se conoce, ¿vale? Lo que no se conoce es la salida y por ende muchos circuitos como tal no se planean o no se trabajan en función de que ustedes encuentren la relación V sub 0 sobre V sub S, que sería pues la ganancia, ¿sí o no? La señal de salida sobre la señal de entrada, sino que a veces tenemos que hacer un despeje, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, en donde toca despejar solamente V sub 0, saber cuál es el voltaje de salida, porque por ejemplo hay ocasiones, que es lo que vamos a ver ahorita, en donde la señal de entrada no es una sola, no encuentro una relación V sub 0 sobre V sub S directa, sino que de pronto puedo depender de dos señales de entrada. Esto se debe a qué? A que como el amplificador operacional tiene dos entradas, la inversora, la no inversora, pues yo podría aplicar señal en ambas, ¿no? Y entonces lo que tendría es una forma diferencial, una forma en donde nos va a aparecer una resta y ya lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos demostrado, por lo tanto nos vamos a ver este tipo de amplificador que se conoce como el amplificador en configuración inversora, ¿vale? Ya pasé algunas de estas gráficas acá directamente, como podemos observar, en donde la idea básica de la configuración inversora es la que ustedes observan acá, ¿no? Tenemos el voltaje de entrada, que para este caso lo llaman V sub S, se conecta a una resistencia R1 o RA, eso depende del libro, pero pues para este caso R1, ¿no? Esta es la resistencia de entrada, que si ustedes observan llega a un nodo V, ¿no? En donde el nodo V lo que va a hacer es directamente conectar la entrada inversora, recuerden que el menos significa inversión, el más significa no inversión, entonces entra y se conecta directamente este nodo B a la entrada inversora, pero a su vez se conecta a esta resistencia R2, ¿a dónde? Al voltaje de salida V sub 0 a través de este nodo D, ¿no? Y lo que sería la entrada no inversora que vemos acá, se conecta directamente lo que sería a la tierra, ¿no? Esta tierra que ustedes observan acá, la salida que está como C, ¿bien? Es la tierra como tal del amplificador, entonces esa no se toma en cuenta. Recuerden muy bien que para efectos prácticos nosotros vamos a tomar solamente las dos entradas y la salida, ¿no? Entonces observen cómo para poder analizar este circuito lo que vamos a hacer es acá pasar al segundo circuito que observamos. Permítame un minutito, tomamos el lápiz, por aquí ya lo tengo. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este circuito. Recuerden que este circuito es nuestro circuito guía, nosotros lo llamamos circuito equivalente, ¿no? Circuito equivalente, que no cambia, equivalente, no cambia para absolutamente nada, ¿no? Sigue siendo exactamente la resistencia de R sub de entrada, en donde se conecta la entrada inversora, no inversora. Aquí algo muy importante también a tener en cuenta es que si observan que nosotros tenemos la entrada no inversora arriba y tenemos la entrada inversora abajo,
La pregunta es, ¿siempre lo tenemos que poner en ese sentido, con esa polaridad? No, dependiendo del circuito, a veces nosotros podemos darle la vuelta y no hay ningún problema. Es decir, que dejemos el inversor arriba y el no inversor abajo. Eso es conveniente y la pregunta es, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer siempre y cuando ustedes recuerden dónde dejaron indicado el inversor, dónde dejaron indicado el no inversor. Lo que sí no le pueden dar vuelta es a la fuente. Esta fuente siempre va conectada de la misma forma, ¿no? Es una fuente controlada, fuente de voltaje controlada por voltaje con una ganancia A, ¿cierto? O A sub 0, depende de cómo sea el ejercicio, como lo estén proponiendo, pero siempre va a ser una entrada dimensional, una ganancia dimensional, ¿no? Recuerden muy bien que la entrada o más el voltaje de control para ese tipo de fuentes es el voltaje de entrada, ¿no? Y entonces ustedes deben tener en cuenta que lo que hacemos es simplemente crear la diferencia entre el voltaje de la inversora menos el voltaje de la no inversora o viceversa, como es el caso que estamos viendo acá. A eso se le llama voltaje de entrada B sub E. Entonces B sub E es voltaje no inversor menos voltaje inversor. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta que nosotros podemos ajustar este circuito a nivel de la entrada, donde está R sub I, vamos a ver qué tan conveniente podría ser. Depende del circuito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este circuito y lo voy a repetir acá, porque aquí solo lo dejo como una especie de guía. Bueno, lo copié directamente de la diapositiva, pero quiero que miren cómo es que se arma esta parte. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos la entrada inversora, la observamos aquí arriba, mírenla, está aquí en la parte superior, pero en el modelo aparece, ¿cierto? La entrada no inversora. Lo que les digo, no hay problema, podemos darle la vuelta. Entonces tomamos el circuito original y lo que vamos a hacer es simplemente invertir las entradas inversora y no inversora. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría algo como esto. Viene aquí nuestra entrada, ¿cierto? Entra, pues por algo es entrada. Tenemos aquí nuestro resistor y aquí conectamos, ¿cierto? Nuestra otra entrada. Y simplemente, ya teniendo aquí que este es R sub I, vamos a poner la inversora arriba y la no inversora abajo. ¿Estamos? ¿Esto qué nos facilita? Nos facilita poder configurar el circuito que tenemos acá, donde digamos que es conveniente tener esa inversión de las entradas, ¿no? Eso no afecta al resultado. Ahora, tenemos esto y lo que vemos es que tenemos aquí la tierra. Vamos a poner nuestra tierra hasta aquí. Esta es nuestra tierra. Viene aquí conectada, chócate, me quedó un poquito chueco, no importa. Bien, y esta conecta directamente a través de un nodo aquí a nuestra fuente de voltaje controlada por voltaje y esto conecta directamente a nuestra resistencia R sub 0, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros voltajes de, vamos a indicar en amarillo, aquí tenemos nuestro voltaje de salida B sub 0, aquí vamos a tener nuestro voltaje de entrada, pero vamos a ver cómo quedó conectado, aquí tendremos más y menos, ¿estamos? Y tendremos se nos olvida R sub 0, ¿no? Entonces, aquí estaría R sub 0. Ese sería nuestro circuito principal, ¿ok? Bien, ¿cómo conectamos entonces? Miremos la primera gráfica. Observemos que R1 va conectado directamente a la entrada inversora. Entonces, quiere decir que debemos conectar a nuestro R1 a la inversora y esta va conectada a un voltaje de fuente, ¿no? Entonces, ponemos aquí nuestro voltaje de la fuente, que sería V sub S, ¿listo? Y conectamos esto a través de, vamos a utilizar el verde, una resistencia que sería R1, aquí la ponemos a R1, listo, aquí tenemos a B sub S, y esto lo conectamos directamente hasta la Tierra. Ojo, está conectado a la Tierra, ¿ven? Aquí está el más, aquí está el menos, y tendremos entonces la configuración que observamos acá, ¿no? Entonces tenemos nuestra fuente, que queda conectada a R1, y de R1 conecta directamente hasta nuestra entrada inversora. ¿Listo? Ahí está la conexión. Y B sub S queda conectado a nuestra tierra acá por este sector. ¿Se lo observan? Entonces, hasta el momento ya acabamos de poner B sub S y R1. Ahora observen la conexión de R2, que es bien interesante, porque R2 va entre la inversora, que si nosotros fijamos la inversora, pues nos damos cuenta que la inversora está aquí, esta es nuestra inversora, y va conectada hasta la salida. Eso significa hasta después de R sub 0. Por lo tanto, vamos a poner a R2. Entonces, venimos acá, ponemos a R2 que va desde la entrada inversora hasta la salida directa B sub 0. Y aquí tenemos a R2. ¿Sí se dan cuenta? Ya tenemos conectado todo. Lo único que nos haría falta es conectar la no inversora y se dan cuenta la no inversora va conectada a tierra. Por lo tanto, la no inversora la conectamos aquí a tierra. ¿Listo? Observen que para utilizar el circuito equivalente,
nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente dibujar nuestro circuito equivalente, verificar dónde están el inversor y el no inversor, pues porque si necesitamos darle la vuelta, pues simplemente le damos la vuelta para conveniencia, para que el circuito quede más fácil de entender y evitar de pronto cruces de cables, etcétera. Y lo otro que tenemos que hacer es simplemente verificar qué hay alrededor del amplificador operacional, dónde están las fuentes, qué resistencias están allí, cuáles son los nodos de conexión, y lo que hacemos es conectar todos esos elementos. Entonces, para este caso conectamos BSUS, R1 y R2. Ahora bien, el circuito se ve, bueno, si se dan cuenta es muy parecido al que está abajo, al tercero, a este que encontramos acá en nuestra lista. Vamos a anotarlo. Este sería el tercer circuito. Si ustedes observan, es muy parecido a este circuito, ¿vale? Sí, nos quedó igualito, de por sí es el mismo. Entonces, aquí es donde venimos nosotros y decimos, bueno, ok, ¿cómo hacemos para poder interpretar este circuito? Vamos a arreglarlo un poquito y esto va a ser bastante conveniente porque nos va a permitir observar algo bien interesante del circuito. Entonces, vamos a hacer un redibujo y esto se lo sugiero, siempre hagan un dibujo un poquito mejor o un poquito digamos, más directo o que se note mejor de esta forma, ustedes van a poder encontrar de pronto el tipo de método que pueden aplicar para desarrollar el ejercicio. En este caso, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el voltaje de entrada sobre el voltaje de, perdón, al revés, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, o sea, V sub 0 sobre V sub S, ¿no? Bueno, ordenemos el circuito, pongámoslo un poquito más bonito y nos damos cuenta que si ponemos aquí a V sub S, aquí estaría V sub S, podemos poner esta resistencia aquí, mírenla, aquí ponemos a R1, nos vamos derechito, bajamos acá, aquí podríamos poner a R sub I, si ven, aquí ya se ve un poquito más bonita la malla, y aquí miren que R sub 2 va conectado a este punto, entonces venimos hasta acá, conectamos directamente a R sub 2, ¿listo? Aquí vendría nuestra salida. Bueno, vamos a arreglar un poquito esto, está muy larga esa línea. Vamos a ponerlo por aquí mejor así, ¿listo? Entonces tenemos a R sub 2, tenemos nuestro voltaje de salida acá, y observen que desde acá, desde este punto, nosotros tenemos aquí a nuestra resistencia R sub 0, y tendríamos a nuestra fuente de voltaje controlada por voltaje. Y tendríamos un circuito un poquito más bonito. Bueno, no quedó muy bonito que digamos, pero observen que nos quedó bien interesante, ¿no? Ya quedó un poco más cuadrado y ya podemos observar que hay dos mallas. Entonces esto se podría hacer por criterio de mallas o también observamos algo interesante que creo que nos va a funcionar mejor y es que tenemos nodo, ¿no? También lo podemos hacer por ley de voltajes o por ley de corrientes de Kirchhoff, pero yo estoy viendo que por nodo nos va a salir más fácil. Entonces, observemos nuestros nodos. Entonces, tenemos aquí un nodo en la parte superior, mírelo. Aquí tenemos otro nodo, ya es una rama distinta, y aquí abajo tenemos otro nodo, tenemos 3 nodos. ¿Bien? Yo creo que lo podemos hacer por voltaje nodal. Entonces, bien, vamos a poner los valores. Entonces, aquí tenemos V sub S, arriba tenemos el más, el menos, este compadre nuestro R1, este que tenemos acá es nuestro R2, aquí tenemos a nuestro R2, no, este es R sub I, ¿no? Este es R sub I, este sí sería R sub 2, este sería R sub 0, y este sería, bueno, arriba más, abajo menos, y este sería nuestro voltaje de ganancia, que sería A multiplicado por el voltaje de entrada B sub I. Recuerden que B sub I o B sub E, como lo llaman en este coso, podémoslo como aparece ahí, B sub E. B sub E es el voltaje que hay acá arriba, ¿no? Entre este terminal y esta terminal de B sub I, ¿no? Ese es B sub E. Entonces, este es B sub E. Pongámosle otro colorcito para que se note mejor. Entonces, aquí tenemos a B sub E, voltaje de entrada. ¿Listo? Bien, teniendo en cuenta eso, entonces ya tenemos un sistema en donde si nosotros utilizamos el criterio de nodos, nos damos cuenta que es conveniente poner nuestro nodo de tierra. Recuerden que esa es la forma de hacerlo. Contamos el número de nodos total del circuito, ponemos uno como referencia y los otros dos los vamos a llamar voltajes nodales. Entonces, ¿cómo los marcamos? Entonces llamemos a este voltaje aquí, V sub 1, vamos a llamar a este, a ver, pongámoslo aquí en rojito, vamos a llamar a este V sub 1, y a este nodo lo vamos a llamar V sub 2 y vamos a encontrar esos voltajes en esos noditos. Entonces, bien, vamos a poner aquí nuestras corrientes, vamos a ponerlas en blanco. Hagamos sobre V sub 1. Entonces, vamos a hacer en el nodo V sub 1, nodo V sub 1, la ecuación, ¿cuál sería? Miremos las corrientes. Entonces, yo veo que hay una corriente que sale de V sub S, viene por este lado, haría que
como entra la corriente por la izquierda de R1 y sale por la derecha, aquí tenemos el voltaje de R1, viene a V sub 1 y entraría acá, ¿no? Entonces aquí tendríamos que esta corriente entra. La otra corriente, la que va a RI, bajaría, ¿no? Porque iría a esta tierra, entonces tendríamos esta corriente allá. Y la otra corriente, si nos damos cuenta, podemos ponerla saliendo o entrando. Yo creo que la podemos poner saliendo, a ver qué ocurre, ¿no? Entonces tenemos tres corrientes sobre V sub 1. Bien, ¿cómo sería o cómo se plantearían las ecuaciones en V sub 1? Entonces, corriente, suma de corrientes de entrada es igual a suma de corrientes de salida, o si quieres, la suma algebraica de las corrientes tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a suponer que las que entran son positivas y las que salen son negativas, ¿ok? ¿Quién está entrando a V sub 1? Está entrando la corriente que viene por R1. Ya que es igual la corriente que viene por R1, pues va a ser igual a, como entra por V sub S, o viene desde V sub S, sería V sub S menos V sub 1 todo sobre R1. Y esa sería la corriente de entrada, ¿no? Y las otras corrientes pues tendrían que restar las que van saliendo. Entonces, menos, vamos a ver cuál es la corriente que va por RI. Pues la corriente que va por RI es igual a V sub 1 sobre R sub I. ¿No? Pues sería V sub 1 menos 0 porque va hacia tierra, pues nos da V sub 1. Y la otra corriente que sale sería menos, la corriente va de V sub 1 hasta V sub 2 pasando por R2. Entonces sería menos V sub 1 menos V sub 2, ¿cierto? Sobre R sub 2. Y no hay más corrientes, por lo tanto esto es igual a 0. Bien. Ahora vamos a ver qué ocurre con el nodo 2. Entonces para el nodo 2, nodo V sub 2, ¿listo? Vamos a tener qué corrientes entran, qué corrientes salen. Veamos que R2 ya tiene definida una corriente que entra, que es la corriente que va acá, que viene desde V sub 1. Y, bueno, no hay más. Aquí hay una corriente que baja. Uno dirá, profe, pero la que va aquí a V sub 0, ¿qué? Esta sería V sub 0, ¿no? No, porque está abierto. Entonces, al estar abierto, pues no hay corriente hacia V sub 0, por lo tanto, solo tenemos la que baja, ¿no? Entonces, miren que la corriente entra por arriba, sale por abajo, ¿bien? Entonces, por lo tanto, ya tenemos que sobre V sub 2 solo entra una corriente, sale una corriente. ¿Qué corriente entra? Que ya dijimos que todas las corrientes que entran vamos a asumirlas positivas. Pues diría de V1 menos V2 sobre R2, que sería la corriente que entra al nodo V2 a través de R2, ¿no? Y esto le restamos directamente lo que sería la corriente que baja. Observen que la corriente que baja aquí baja por R0. Entonces quiere decir que vamos a restar los voltajes nodales. Entonces sería V sub 2, que es de donde viene la corriente, menos A por BE. ¿Sí se dan cuenta? Claro, porque es que el voltaje en este nodito, voy a indicarlo acá arriba, en este nodo, pongámoslo en rojito, este nodo que está acá, ¿cierto? Tiene un voltaje de caída ahí que corresponde específicamente a la fuente controlada de voltaje, ¿no? Entonces sería menos, vamos a poner acá, lo estamos dibujando en amarillo, sería menos V sub 2, a ver, hagámoslo más bonito, menos V sub 2, ¿cierto? Menos A por V sub E, que es el voltaje de entrada, sobre R sub 0, ¿no? R sub 0, y esto sería igual a 0. Y ya tenemos planteadas las dos ecuaciones, ¿listo? Dos ecuaciones de nodo, que si lo hubiésemos hecho por mallas, pues también nos hubiesen salido solo dos ecuaciones de mallita, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, yo de por sí se los recomiendo, podrían hacer la demostración por el lado de utilizar mallas, ¿no? El método de las mallas. Entonces, continuando, vamos a ver que podemos ordenar un poquito, no, sí, ambos, ¿no? En ambos casos se encuentran aquí. Bueno, primero. Aquí hay un voltaje que no conocemos, que es el voltaje V sub E, mírelo, este que está aquí. Este voltaje V sub E no lo conocemos. Y pues, entre comillas, lo podemos despejar, lo podemos hallar porque ya dijimos que V sub E es el voltaje que cae sobre la resistencia RI1. ¿Y cuál es el voltaje V sub E? Pues V sub E corresponde directamente a V sub I, V sub 1, perdón. Si se dan cuenta, mírelo. El voltaje que cae en la resistencia R sub I, que es V sub E, pues es el mismo voltaje que está en los extremos de R sub I. Y en los extremos de R sub I está V sub 1. Entonces ya tenemos que V sub E es igual a V sub 1. Y observen cómo se nos arregla la situación. ¿Por qué? Porque ya todo queda en función de V sub 1 y de V sub 2, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya lo que tenemos que hacer es simplemente como ordenar un poquito toda esta situación, ¿no?
Entonces, vamos a tomar la primera ecuación y vamos a sacar por factor común a b sub 1 que se está repitiendo en toda la ecuación del nodo 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tendremos aquí, vamos a hacerlo por pasos para los que de pronto no le cogen muy bien la parte del álgebra. B sub s sobre R1, ¿cierto? ¿Quiénes tienen B sub 1? Acá, acá y acá hay B sub 1. Si se dan cuenta, todos los B sub 1 están restando. Entonces quiere decir que el siguiente término sería menos V sub 1. Y como es factor común, vamos a poner los elementos que sobran de ese factor común. ¿Quiénes son? Entonces sería 1 sobre R1 para el primer caso, más 1 sobre RI, ¿cierto? Más 1 sobre RI por acá. Quería 1 sobre R2, ¿no? 1 sobre R sub 2. Cerramos paréntesis y ya tenemos el primer caso. Bien, y nos queda este menos, por este menos nos da más, nos quedaría más V sub 2 sobre R2. Más V sub 2 sobre R2. Y esto sería igual a 0. Y ya tenemos nuestra primera ecuación arregladita, ¿no? Arreglada, todavía no hay la ecuación final. Bien, para el nodo 2 tenemos a B sub 2, ¿no? Como factor común. Entonces nos quedaría B sub 1 sobre R2. Los dos B sub 2 son negativos, entonces nos quedaría menos V sub 2, ¿factor de quién? Factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R0, ¿no? Más 1 sobre R sub 0. ¿Ok? Bien, tenemos eso. Y aquí tenemos este término que sería menos por menos nos da más V sub E, pero nos vimos que V sub E es B sub 1, entonces quedaría A por B sub 1 sobre R sub 0, ¿no? Y esto sería igual a 0. Bueno, mire, aquí el problema también es que esta ya la podíamos haber también, podríamos haber hecho algo interesante y era haber sacado factor común B sub 1, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a arreglarlo un poquito. Entonces este término, esta segunda ecuación, podemos haberla visto de la siguiente forma. B sub 1 factor de 1 sobre R2 más A sobre R0 y esto queda menos V sub 2 factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R0 y esto es igual a 0. Ahora sí, nos queda todo nos queda en función a B sub 1 y B sub 2. B sub S no hay problema porque B sub S es el voltaje de entrada y eso lo podemos seleccionar, por lo tanto es una constante, ¿no? Bueno, lo asumimos como una constante. Entonces nos queda un sistema de 2 por 2, muchachos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el sistema. El sistema nos quedaría ordenadamente, nos quedaría, a ver si nos queda bien, menos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R sub I. Todo esto es por B sub 1 más 1 sobre R2 por B sub 2 y esto es igual a 0. Miren que lo ordenamos para que nos quede más bonito a la hora de hacer las ecuaciones, ¿no? Y en el otro nos quedaría, aquí sería, abrimos paréntesis, 1 sobre R2 más A sobre R0, todo esto por V sub 1, menos 1 sobre R2 más 1 sobre R0, B sub 2 y esto es igual a 0. Y aquí nos queda un sistema de ecuaciones bien interesante. Bien, aquí se pueden asumir varias cosas de una vez, ¿sí? Para no tener que hacer un montón como de ecuaciones matemáticas raras, como lo que hicimos la vez pasada en el ejercicio anterior, que fue asumir que R sub I es tan pequeñita comparada, perdón, es al revés, R sub 0 es tan pequeñita comparada con R sub I que prácticamente R sub I es como si fuese o tendiese al infinito, lo podemos asumir de esa manera, ¿bien? Y R sub 0 pues terminaría tendiendo a 0, ¿no? El problema sería que si aseguramos, bueno, cuadramos o ajustamos a R sub 0 para que tienda a 0, pues miren que R sub 0 en la segunda ecuación aparece como denominador y entonces en ese caso nos daría una indeterminación, ¿no? Entonces nos tocaría jugar un poco con eso.
Asumir que R sub I tiende a infinito es bien interesante porque se nos iría de la ecuación de V sub 1, ¿no? Bien, vamos a plantear esto en una hoja aparte. A ver, aquí añadimos nuestra hojita, vamos a buscar nuestro lápiz que se nos perdió y vamos a asumir esto en la siguiente hoja. Bueno, chicos, estaba mirando una cosa por acá. Espérenme. Vamos a devolvernos un momentito. ¿Dónde está mi lápiz? Vámonos para la página anterior. Y creo que sí hemos cometido un error. Bueno, me suena batallón, cometí un pequeño errorcillo. Y es que observen que para el caso de la primera ecuación, seguramente algunos ya se habrán dado cuenta, la primera ecuación que tenemos acá no está igualada a cero. No debería estar igualada a cero porque mire, y entonces ¿qué hicimos este término? Este término que está acá no lo pusimos. Tenemos que haberlo pasado directamente al otro lado, ¿no? Entonces realmente aquí tenemos un pequeño problemilla y este pequeño problemilla es que aquí no hay igualado a cero, sino que realmente tenemos que pasar este término B sub S sobre R1 y esto nos daría 1. A ver, espérenme, vamos a volvernos por aquí. Sería 1 sobre R1 B sub S, ¿no? B sub S, y si no desaparece B sub S, ¿dónde estaría B sub S después? Entonces, revisemos la primera ecuación, está igual a 0, pero pasamos de menos B sub S a estos menos, esto quedaría menos, pongamos el menos por acá, ¿te parece? Igualdad, y nos vamos por aquí, decimos que esto es igual a menos 1 sobre R1 B sub S, ya, ahora está la primera ecuación, y para la segunda ecuación está perfecta. Listo. Bueno, quiero que observen una cosita acá que no nos habíamos dado cuenta. Si vemos bien, nosotros hemos definido los dos nodos B sub 1 y B sub 2, pero hay algo bien interesante en el nodo B sub 2 que quiero que observen y es lo siguiente. Si ustedes detallan, y yo sé que lo están detallando, B sub 2 que está aquí, ¿cierto? ¿Qué es? Es el voltaje que hay entre este nodo y el nodo que está por aquí abajo, o sea, es el mismo B sub 0. Entonces mire que B sub 2 realmente no es que desaparezca, sino que B sub 2 es B sub 0. Entonces teniendo en cuenta esta consideración, que la voy a poner aquí arriba, y es que como B sub 2 o B sub 2 es exactamente igual a B sub 0, ahí tenemos ya todo hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos B sub S en la primera ecuación y tendríamos a B sub 0 que sería el mismo B sub 2. Con eso ya tendríamos arreglada la ecuación, claro, porque ya la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Pongámosla aquí como ya la ecuación definitiva, ponemos aquí y nos damos cuenta que nos quedaría menos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre RI, y esto queda multiplicando a B sub 1, ¿cierto? Más 1 sobre R2 multiplicado por B sub 0, que es B sub 2, es igual a menos 1 sobre R1 por BS. Muy bien. Y en el segundo caso, en la segunda ecuación, tendríamos 1 sobre R2 más A sobre, bueno, la ganancia A sobre R0, todo esto multiplicado por B sub 1, menos, abro paréntesis acá, 1 sobre R2 más 1 sobre R0, todo esto multiplicado por B0 es igual a 0. Y esta es una ecuación que ya nos termina dando, o nos permite como tal, encontrar la relación entre B sub 0 y B sub S, ¿no? Para el amplificador inversor. Bueno, una de las cosas que quiero que observen también, ya que tenemos esta última ecuación, es que en las dos ecuaciones el término que viene, digamos, el término al menos de la señal de voltaje que aparece en las dos ecuaciones es B sub 1, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, yo creo que podemos utilizar matrices, porque es un sistema de 2 por 2. Podríamos utilizar también determinantes o podríamos utilizar para ese caso eliminación, ¿no? No, mentiras, también podemos utilizar sustitución. Lo que pasa es que con sustitución nos podría de pronto dar un poco más largo. Entonces tendríamos que decir específicamente por dónde arrancamos. Bien,
Bueno, pues entonces, vamos aquí para atrás y copiemos directamente toda la ecuación, ¿no? Todo el sistema de ecuaciones. Vamos a seleccionar por aquí el lapicito, lápiz y vamos a seleccionar esto. Entonces vamos a llevarnos esta parte, toda esta parte, control C y nos lo llevamos directamente a nuestra paginita, ¿no? Control V. Entonces, listo, aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Se nos acabó el tablero anteriormente, pero aquí ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones completito. Bien, pues yo creo que sería conveniente más bien hacer como una especie de reemplazo. Aquí se nos va a ir un poco de álgebra, pero bueno, no importa. Vamos a tomar la ecuación número 2, se me perdió el lápiz. Vamos a tomar nuestra ecuación número 2, que esta sería la ecuación número 1. Esta sería la ecuación número 2. Vamos a tomar la ecuación número 2, reemplacemos a v sub 1 y, bueno, despejemos v sub 1 más bien y lo reemplazamos en la ecuación número 1 y ahí nos quedaría v sub 0, v sub s, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva esto sin necesidad de llevar o utilizar matrices o utilizar determinantes. Sí, vámonos por este lado. Entonces, nos fuimos. Si despejamos b sub 1 de la ecuación número 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos que b sub 1 es igual a ¿qué? Todo lo que tiene b sub 0 pasa al otro lado como positivo. Entonces quedaría 1 sobre R2 sobre R2 más 1 sobre R0. Y todo esto queda multiplicado por b sub 0. Y lo que está acompañando a eso 1 divide todo esto, ¿no? Entonces quedaría dividido entre 1 sobre R2 más A sobre R0, ¿no? A sobre R0. ¿Ven? Miren, ambos, tanto el numerador como el denominador, tienen factores comunes R2 y R0. Entonces esto lo podemos achicar un poquito más. ¿A qué sería igual esto? Esto sería igual a R0, R0 más R2 sobre R2 por R0, ¿no? R0 por R2 o R2 por R0 da exactamente lo mismo. Y todo esto queda multiplicado sobre R0 más R2 por A nos daría AR2. Todo esto sobre R0 por R2. ¿Sí? Miren, entonces aquí, al tener los mismos denominadores, pues lo que vamos a tener es, esto queda multiplicado por B sub 0, pues lo que vamos a tener es que estos denominadores, este con este se cancelan y vamos a tener una versión más corta de B sub 1. Entonces B sub 1 terminaría siendo igual a R0 más R2 sobre R0 más AR2, ¿no? Y todo esto por V0. Sí, nos queda una versión un poquito más chica. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva esto. Entonces ya tenemos esto despejado B sub 1 en función de B sub 0 de la ecuación número 2 y vamos a reemplazarlo en la ecuación número 1. Entonces, en la ecuación número 1, esto nos va a dar un poquito largo, pero pues aquí empieza. Dice, tendríamos menos, abrimos paréntesis por acá, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R sub I. Todo esto factor de B sub 1, pero B sub 1 es R0 más R2 sobre R0 más A veces R2. Esto sería B sub 1. Esto multiplicado por B sub 0 más 1 sobre R2 por V0 y esto sería igual a menos 1 sobre R1 BS, ¿no? Podemos sacar factor común B sub 0, por lo tanto tendríamos que esto sería, pongamos primero el positivo, ¿no? Entonces abramos un paréntesis cuadrado y nos quedaría 1 sobre R2 menos, este está largo, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre RI y esto está multiplicando a su vez a R0 más R2 sobre R0 más a veces R2. Vamos bien, vamos bien. Todo esto queda multiplicando a V sub 0 y esto es igual a menos 1 sobre R1 por B sub S y mire, ya quedó despejadito.
Lo que necesitamos es que quede B sub 0 sobre B sub S para determinar la ganancia. Entonces, sí, nos va a quedar un poquito largo, pero pues hagamos un poquito de álgebra. Entonces esto nos quedaría, a ver, es B sub 0 sobre B sub S, termina siendo igual a menos, aquí en el numerador nos queda menos 1 sobre R1, y todo esto sobre todo ese chorro que nos dio ahorita, ¿no? Sobre 1 sobre R2, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Mm, menos 1, bueno, aquí abro paréntesis, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R sub I, y esto queda multiplicando a R0 más R2 sobre R0 más a R2, ¿no? Y cerramos acá. Ok, siempre queda un poquito largo el asunto, pero ¿qué podemos obtener de acá? Bueno, recordemos que aquí podemos ya utilizar, vamos a utilizar el R sub I, ¿no? R sub I, recordemos que la resistencia de entrada de un amplificador operacional ideal es mucho mayor que la resistencia de salida. R sub I es mucho mayor que R sub 0, esa condición pongámosla acá, por lo tanto, como R sub I, acá, vamos a ponerlo de esta forma, como R sub I tiende a ser excesivamente mayor que R sub 0, pues R sub I se puede asumir que tiende a infinito, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, si R sub I tiende a infinito, miren que ese R sub I se cancelaría acá, ¿no? Esto nos daría 1 sobre R sub I, que es infinito, esto tendería a ser 0, ¿no? Entonces ya eliminaríamos una variable aquí. Mire, este 1 sobre R sub 1, este R sub 1 es un denominador, lo podemos llevar a este denominador. Entonces nos quedaría, aquí podemos arreglar un poquito más la ecuación, vamos a llevar todo esto arriba, voy a llevar todo esto aquí arriba, y decimos que B sub 0 sobre BS termina siendo igual a menos, aquí nos quedaría arriba el 1, y aquí abajo este R1, producto de extremos igual a producto de medio, nos quedaría aquí R1 sobre R2, muy bien, menos, ese mismo R1 del numerador debería haber quedado multiplicando a todo lo que está en paréntesis, esto nos quedaría igual a menos, esto sería R1 sobre R1 nos daría 1, más R1 sobre R2 nos daría R1 sobre R2, más nada, porque el otro nos dio 0, ¿no? Entonces aquí cerraríamos este paréntesis, abrimos el otro paréntesis, nos quedaría que R1 quedaría multiplicando a R0 más R2. O sea, aquí nos quedaría, no, ya lo utilizamos para multiplicar. O sea que entre comillas nos quedaría R0 más R2 sobre R0 más A por R2. Listo. Ya con esa primera condición desapareció R sub I y bueno, ordenamos ese R sub 1 que está en el numerador, ¿no? Ahora, R sub 0 no la podemos tomar aquí como 0, ¿no? Que tienda a 0 porque pues obviamente tendremos una indeterminación en el último paréntesis del denominador, ¿no? No la podemos asumir como ganancia infinita todavía porque tenemos un problema y es que A por R2 nos daría infinito y eso no estaría definido. Pero vengan, podemos multiplicar este segundo paréntesis, podemos multiplicarlo por los inversos para obligar a que A, o sea la ganancia, se vaya a 0. Entonces, claro, vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar acá este pedacito, lo vamos a multiplicar por 1 sobre A y al mismo tiempo lo vamos a dividir por 1 sobre A. Y de esa manera mandamos a ser denominador, ¿no? A ver, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos acá, no sé, vamos a ver si nos metemos en camisa de 11 varas. B sub 0 sobre B sub S termina siendo igual a menos 1 sobre, nos vamos acá, nos quedaría R1 sobre R2 menos 1 más R1 sobre R2 y esto queda multiplicado por, sería R0 más R2 y esto queda multiplicado, dividido por A por
Me quedó horrible. Queda dividido entre A, ¿cierto? Y todo esto a su vez, abramos un poquito más de paréntesis, nos queda por R0 más R2 sobre A. Este quedaría sobre A y el R2 no quedaría sobre nada, ¿no? Porque ya se cancela con el A que está acá. Este A que está acá se cancela con esta A que está acá. Bien, nos quedaría de esta manera, ¿no? R2 nos quedaría acá. Bueno, y ahora sí podemos evaluar. Venga a ver. Entonces, si evaluamos, si sabemos que A tiende a infinito, bueno, aquí no vamos a aplicar el criterio de límite, pero saben que ustedes tienen que aplicar el límite acá. ¿Qué nos quedaría? Entonces nos quedaría, miren que este numerador R0 más R2 sobre A, como A tiende a infinito, quiere decir que todo este término me da 0, ¿cierto? Este término que está acá también me da 0. 0 más R2 nos daría R2, pero 0 sobre R2 nos daría 0. Como todo este paréntesis nos da 0 al final, 0 multiplicado por 1 más R1 sobre R2 nos da 0. Mire, o sea, todo esto termina anulándose. ¿Ves? Si nos fuimos por el buen lado. Todo este término termina siendo 0. Pero este 0 multiplicado por este término quiere decir que absolutamente todo es 0. ¿Bien? Entonces, sí, ya nos dio por el lado que era más fácil. B sub 0 sobre B sub S va a ser igual a menos 1 sobre R1 sobre R2. Bueno, aquí si aplicamos producto de extremos igual a producto de medios, tenemos en definitiva que B sub 0 sobre BS termina siendo igual a menos R2 sobre R1 y este, mis queridos amigos, termina siendo la ganancia para el amplificador inversor. Que si ustedes lo corroboran con los libros de electrónica, se van a dar cuenta que es como tal la ganancia, ¿no? La mejor aproximación que se hace para obtener la ganancia del amplificador inversor, ¿no? De la configuración del amplificador inversor utilizando amplificadores operacionales, ¿no? Siempre fue desgastante, ¿no? O sea, es utilizar lo que sería el circuito equivalente nos puede llevar directamente a un conjunto de ecuaciones que puede llegar a ser un poco más, podemos decirlo como cansona, más larga, ¿no? Pero bueno, obtuvimos lo que era la ganancia. Vamos a ver si tenemos eso por aquí referenciado. Esto no está acá, debería estar por este ladito. Y vemos que para esta diapositiva tenemos acá. Bueno, este conjunto de ecuaciones, sí, claro. Esto fue lo que habíamos hecho ahorita, ¿no? O sea, lo que teníamos de las dos ecuaciones de nodo. Y aquí, bueno, aquí en este caso B sub 0 la dejaron de una vez B sub 0, no le pusieron B sub 2 como nosotros lo habíamos puesto anteriormente, pero pues da una cosa exactamente igual que la otra, ¿no? Y la ganancia como tal termina siendo esa, ¿no? Bien, aquí hay un ejercicio que es bien interesante porque es el amplificador en configuración no inversora. Resulta que si ustedes se dan cuenta, aquí le están planteando dos ecuaciones simples. Bueno, de por sí ya está la ganancia, mírela. En la parte de abajo dice B sub 0 sobre B sub in. Bueno, en este caso miren que no llamaron a la entrada, no la llamaron B sub S, ¿cierto? Sino simplemente la llamaron B sub in y B sub 0. ¿Estamos? Entonces, aquí nos está dando que la ganancia en configuración no inversora, B sub 0 sobre B sub in, es igual a 1 más RF sobre RI, haciendo relación a que RF es la resistencia de realimentación, pero miren dónde va la resistencia de realimentación. Si ven la configuración no inversora, miren que la señal de entrada va directamente a lo que sería la entrada no inversora y la entrada inversora se conecta a través de tierra o bueno, a través de RI, se conecta directamente a una tierra y tiene conexión directa con la salida utilizando RF. Esa es la configuración no inversora. Y nos dice que la ganancia es 1 más la resistencia de realimentación RF sobre la resistencia de entrada, bueno, la resistencia que va a tierra, R sub I. La pregunta del millón es, Inge, nos vamos a poner a hacer otra vez todo el análisis del circuito utilizando el circuito equivalente. No. Resulta que aquí podemos aplicar algo. Si se dieron cuenta que en el ejercicio anterior, en los dos ejercicios anteriores, ¿cierto? Nosotros empezamos a trabajar con todas las ecuaciones que se nos pudieran llegar a plantear en las configuraciones, ¿no? Bueno, utilizando el circuito equivalente. Y nos dimos cuenta que terminaban existiendo leyes de Kirchhoff, leyes de Kirchhoff de voltaje, de corriente, de pronto nodos, mallas, o sea, siempre nos va a aparecer unos circuitos, ¿ok? Pero existe algo y es que cuando nosotros llegamos a cierto punto hicimos unas consideraciones. ¿Cuáles fueron esas? Considerar que la resistencia de entrada era extremadamente muy grande,
con eso, pues la resistencia R sub I terminaría tendiendo a infinito, que la resistencia R sub 0 para ciertas condiciones terminaría siendo muy pequeña, entonces que podría tender a 0, y la ganancia es extremadamente alta, por lo tanto tiende a infinito. Esas consideraciones, ¿por qué las tomamos? Porque asumimos hasta cierto punto que cuando ya tenemos las ecuaciones y estas son muy complejas, podemos tomar, ¿cierto?, las condiciones del amplificador operacional ideal. La impedancia de entrada es infinita, la impedancia de salida es 0, la ganancia es también infinita, ¿no? Pues resulta que nosotros, y si nos devolvemos por acá para que se acuerden muy bien, habíamos asumido dos condiciones iniciales. ¿Cuáles eran estas? Reglas ideales del amplificador operacional. Nunca fluye corriente hacia los terminales de entrada, ¿cierto? Y para el caso de no hay diferencia de voltaje entre los dos terminales de entrada. Bueno, ojo a esto. Uno puede convenientemente, y esto es una de las reglas de los circuitos con amplificador operacional, tomar las dos leyes, bueno, las dos consideraciones, no son leyes, las dos consideraciones de que no hay corriente, ¿cierto?, en las entradas, y tomar el hecho de que los voltajes de entrada y tanto el inversor como no inversor son iguales, ¿no? Pero también para ciertas condiciones uno podría asumir solamente una de las dos reglas ideales, ¿vale? Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces vámonos aquí y vamos a utilizar estas dos reglas para poder encontrar la ganancia de un amplificador operacional en su modo no inversor. Entonces vamos a copiar esto. Permítame 5 segundos, vamos a hacerlo a la antigüita porque siempre se me copia como una especie de elemento por ahí al fondo raro, como una especie de doble. Y nos vamos como de doble elemento, ¿no? Entonces vámonos por aquí y agreguemos una página, metemos esto por acá y nos llevamos nuestro amplificador no inversor, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Y aquí lo voy a agrandar un poquito más para que ustedes observen bien que aquí es muy sencillo utilizar las reglas ideales, ¿cierto? O las consideraciones del amplificador operacional ideal, ¿no? Entonces recuerden que las dos leyes, o bueno, las dos reglitas como tal nos definen lo siguiente. Las voy a escribir aquí encima en rojo, recuerden. La primera es asumir que las corrientes que entran, ¿cierto? Esas corrientes valen cero, o sea que no hay fluyendo corrientes allí. Aquí es consideración que nos sirve, ¿por qué? Si le ponemos esta corriente que entra acá, miren, esta corriente que entra acá, decimos que lo llamamos I, la corriente de la no inversora, vamos a ponerle un más pequeñito para indicar que es la corriente de la inversora. Entonces aquí también tendríamos la corriente de la no inversora, ¿no? Bueno, la de la arriba de la no inversora, esta de abajo sería la corriente de la inversora, le vamos a poner I menos, ¿cierto? Eso significa que si nosotros asumimos esto, quiere decir que I, la corriente en la inversora, tiene que ser igual a la corriente en la no inversora, ¿cierto? O al revés, corriente en la no inversora tiene que ser igual a la corriente de la inversora y vamos a asumir que es cero. Aquí es conveniente, ¿por qué? Específicamente porque miren que la corriente de la no inversora I más, ¿cierto? Está entrando directamente, no hay resistencia, no hay ningún tipo de realimentación. Por lo tanto, esta consideración nos va a permitir, digamos, no crear, de por sí es que no vamos a crear ningún tipo de malla, nodo o de pronto un circuito de realimentación. Nada lo vamos a considerar acá, específicamente porque hay una conexión directa del voltaje de entrada hacia el terminal del operacional. Esto vamos a hacerlo acá, ¿bien? Cuando aparezca una configuración en donde la entrada de voltaje llegue directamente a alguno de los terminales de entrada, vamos a hacer la consideración de las corrientes iguales a cero, ¿vale? Pero aquí está la condición. Si en algún tipo de circuito nosotros tenemos que la fuente de voltaje de entrada no llega de forma directa a la entrada de alguno de los dos elementos, inversor o no inversor, entonces esta consideración no nos sirve mucho porque de toman así podrían llegar a aparecer algunas ecuaciones importantes. ¿Ven? Y bueno, bajo estas consideraciones, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algo interesante y es lo siguiente, mírenlo. Lo que tenemos es que este nodito, que está acá arriba no hay nodos, entonces no tenemos que hacer ninguna ecuación, pero miren que en este nodito sí tenemos dos trayectorias, no tres. Uno diría tres porque está I menos, ¿no? Pero resulta que no, solo tenemos dos trayectorias. La primera trayectoria, ¿cuál es? Tenemos una trayectoria de corriente que va, ¿cierto? Desde el nodo, pasando por RI hacia tierra, y la otra corriente que sería la que viene desde B sub 0, ¿bien? Que viene entrando a nodito. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos algo muy interesante y es esto. Esta corriente de aquí vale 0, ¿cierto? Entonces esta corriente, perdón un momento, vamos a ponerle aquí que esta corriente es igual a 0, por lo tanto no hay sino dos corrientes allí. Y ya miren, la ecuación se hizo sencillísima. ¿Qué dice la ecuación? Perfecto, entonces, ley de corrientes de Kirchhoff.
suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen, o lo mismo que nosotros tenemos de asumimos que la suma algebraica de las corrientes es igual a 0. Vamos a asumir que la corriente que sale aquí, asumamos las positivas y las que entran negativas, ¿vale? Entonces miren que aquí tenemos solo una ecuación en ese nodito. Entonces como la corriente que sale las vamos a asumir positivas, quiere decir que ¿cuál es la corriente que pasa por aquí? Y aquí es donde uno dice, pero es que tenemos que conocer el voltaje acá. ¿Cuál es el voltaje aquí? El voltaje acá no lo conocemos. Pues resulta que aquí ya es donde vamos a aprender a aplicar la segunda consideración, porque no lo conocemos, porque no sabemos cuál es el voltaje sobre ese terminal, pero recordemos que la segunda condición nos dice lo siguiente: el voltaje sobre la inversora tiene que ser igual al voltaje sobre la no inversora. ¿Bien? Y como el voltaje de la inversora es la misma que el de la no inversora, pues ¿qué pasa? Miren, el voltaje que existe acá, que es el de la inversora, este voltaje que está acá, que es el de la inversora, pues tiene que ser igual al voltaje de la no inversora. ¿Y el voltaje de la no inversora quién es? Mírelo, es B sub in. Entonces ya sabemos que el voltaje aquí en este nodito, sí lo conocemos y es B in. Entonces, tomando la segunda consideración ideal, nos damos cuenta que la corriente que sale, ¿quién sería? Sería el voltaje B sub in, voltaje de entrada, entonces tendríamos que sería el voltaje de entrada sobre la resistencia y esa sería la corriente que sale. Y ponemos negativa las que entran. La que entra, ¿quién es? Es la corriente que viene por RF. ¿De dónde viene? De B sub 0 hasta B sub in. Entonces nos quedaría, esto sería menos B sub 0 menos VI, que sería el voltaje que se replica o que se copia de la no inversora hacia la inversora, y esto quedaría dividido entre R sub F, y por lo tanto esto nos daría igual a 0. Y ya aquí lo que hacemos es un poquito de álgebra. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto sería igual a, llevémoslo por aquí arribita, sería B in sobre R sub I menos B sub 0 sobre R sub F, menos por menos da más, sería más B sub, a ver, ponemos ese B sub in bonito, vamos a este B sub in bonito, a ver, este fue el que no me quedó bonito, esto sería B sub in, entonces sería más B sub in sobre RF, y esto sería igual a 0. Aquí de una vez podemos agrupar a B sub in, entonces nos quedaría 1 sobre RI más 1 sobre RF, todo esto multiplicado por B in, y llevémonos BO al otro lado, nos quedaría igual a 1 sobre RF por B de salida, voltaje de salida. Y ya mire, ya quedó listo, porque lo que tenemos simplemente es lo siguiente. Pasamos este B sub in a dividir y este RF a multiplicar, nos quedaría RF factor de 1 sobre RI más 1 sobre RF, ¿listo? Termina siendo igual a B sub 0 sobre B sub in, y nos salió inmediatamente, ¿no? Al multiplicar esto que tenemos aquí adentro, pues RF por 1 sobre RI nos tiene que dar RF sobre RI más RF por 1 sobre RF, pues nos da 1, y esto terminaría siendo igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y si se dan cuenta es 1 más RF sobre RI, que fue lo que teníamos directamente sobre nuestro ejercicio anterior. ¿Se dieron cuenta? Bastante simple. Y pues cuando uno mira esto, pues se da cuenta que realmente es mucho más fácil utilizar el criterio de considerar las dos reglas del amplificador ideal, la de corriente, la de voltaje. Al contrario de tener que utilizar el circuito equivalente, porque cuando utilizamos el circuito equivalente, que es el más real de los dos, ¿cierto? Nosotros, pues, entre comillas, estamos haciendo una buena aproximación, pero nos estamos metiendo con ecuaciones mucho más complejas. Dese cuenta que este, por ejemplo, lo podríamos haber demostrado utilizando el circuito equivalente, ¿bien? Pero utilizando las consideraciones ideales, mire, salieron en prácticamente, ¿qué? ¿5 líneas? 5 líneas salió el ejercicio. En menos si hubiésemos hecho el ejercicio más compacto. O hubiésemos asumido más rápidamente algunas operaciones, pero realmente salió en solo 5 líneas. O sea, es muy sencillo hacerlo por este lado, ¿no? Entonces, bien, esta sería la demostración utilizando los conceptos ideales del amplificador. Pero bueno, miremos otro ejercicio como puede ser este que está acá. Este circuito se conoce, o este tipo de configuración se conoce como la configuración diferencial del amplificador operacional.
Entonces, vamos a copiarla y vamos a trabajarla. A ver, ¿cómo lo hacemos por aquí? Seleccionemos. Se me perdió el imprimir pantalla. Aquí ya lo encontré. Entonces, imprimir pantalla. Bien, entonces venimos hasta acá. Hacemos esto, seleccionamos y nos vamos con esta imagen acá. Página siguiente. Control V. Y tenemos a nuestro sistema. Bueno, configuración mejor más que sistema. ¿Listo? Tenemos a nuestra configuración. Esta es la configuración diferencial, no el amplificador diferencial. Entonces, no se les olvide, voy a anotarlo aquí de una vez para que nunca se nos olvide, siempre arrancamos, si no utilizamos el circuito equivalente, arrancamos directamente con las siguientes consideraciones ideales. Entonces, idealmente, el amplificador ideal tiene las dos condiciones. Lo primero, que los voltajes entre el inversor y el no inversor no difieren, son exactamente el mismo, ¿no? Entonces, primera condición, que el voltaje en la inversora es igual al voltaje en la no inversora. Esto es importante, ¿no? Y la segunda condición, que es que la corriente en el inversor es igual a la corriente en el no inversor y esto es igual a 0. ¿Listo? Ojo, la única que queda igualada a 0 son las corrientes. ¿Listo? Pero recuerden que no necesariamente necesitamos volverla a 0, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, debemos tener en cuenta que para este caso no vamos a utilizar la segunda condición ideal. Y aquí viene la pregunta, ¿pero por qué dije si la utilizamos la vez pasada? Recuerden, la condición inicial de corrientes es viable o es mejor utilizarla cuando la corriente entra directamente desde la fuente de voltaje, o sea, llega desde la fuente de voltaje que está conectada de una forma directa sobre la entrada del operacional. Y aquí tenemos este problemita. Mira, aquí tenemos dos voltajes de entrada. Un voltaje BSO1 que va conectado a la resistencia de R1 y de R1 conecta directamente a R2, pero también conecta a la entrada inversora. ¿Sí se dan cuenta? Pero el voltaje B1 no llega directo a la inversora. Entonces ahí no podemos considerar que la corriente inversora es 0. Bien, no es bueno, no nos sirve. Eso es uno. Y pues para el caso aplicamos un segundo voltaje B sub 2 que iría entre tierra y la entrada no inversora a través de R3, ¿no? Entonces como no hay una conexión directa de B sub 2 hacia la no inversora, no es bueno, no se considera utilizar todavía el criterio de que las corrientes son 0, porque hay unos nodos en donde esos nodos pues digamos que sí nos va a servir trabajarlo, ¿no? O sea, eso no nos van a ser conveniente no meterle las corrientes. Entonces, bueno, eso está fácil. Esto también está fácil porque si ustedes se dan cuenta, aquí nos van a salir dos ecuaciones. Bien, miren que la primera ecuación estaría sobre este nodito de acá y la segunda ecuación estaría sobre este otro nodito. Entonces, digamos que sobre el primer nodo sería sobre el nodo B menos, ¿no? B inversor. Entonces, vamos a poner por acá, pongámoslo en amarillito. Entonces, para el nodo que estamos llamando ahí B menos, ¿qué ecuaciones tendríamos? Aquí sobre este mismo gráfico nos damos cuenta que hay tres corrientes, ¿no? Recuerden, no vamos a anular todavía las corrientes. Entonces, sobre este nodo hay tres corrientes. Una que viene entrando, es esta, ¿estamos de acuerdo? Bien, una que viene entrando, esta que viene también entrando, ¿cierto? Y esta que viene saliendo, ¿no? Esta que viene saliendo. Mire, ahí tenemos dos corrientes entrando, una corriente saliendo. De esa manera, ¿qué vamos a tener? Entonces, sobre el nodo vamos a identificar los voltajes nodales. Entonces, los voltajes nodales vendrían a ser los siguientes. ¿Quién entra? Bueno, hay dos que entran y una que sale. Entonces, por lo tanto, la que entra es, la primera, la que viene desde la izquierda por R1, sería B1, voltaje B1 menos B inversor sobre R1, ahí tenemos la primera corriente que entra, le sumamos la otra corriente que sería la que viene desde B0 y entra a B menos, ¿no? Entonces sería más la corriente de B0 hasta B inversora y pasa a través de R2. ¿Listo? Son dos corrientes que entran y una que sale. Entonces la que sale, suma de corrientes que entran igual a suma de corrientes que salen sería I inversora. ¿Listo? Miren que ahí lo podíamos haber igualado a 0 de una vez, pero dejémoslo así para recordar que tenemos que
que hay esas tres corrientes y que más adelante pues la vamos a anular porque vamos a considerar la condición ideal, ¿no? De las corrientes de entrada a los terminales cero. Bien, eso sería para el nodo B inversor. Ahora, para el nodo B no inversor, o sea, el nodo de voltaje no inversor, ¿qué tendríamos? ¿Cuáles serían las condiciones? A ver, miremos. Entre ellas tendríamos que habría una corriente que entra. Vamos a quitar estas para no confundir. Vamos a quitar estas de acá sobre este nodito. Y vamos a mirar que sobre este nodo, esta entra, esta sale. Ah, y observen, esta base eterna, esta también sale. Entonces tengo dos corrientes que salen y una que entra. Por lo tanto, como asumimos que las que entraban son positivas, para el nodo 2, la que está entrando va de V2, sería de V2, ¿cierto? Menos V no inversor sobre R3, ahí vamos bien, menos, porque hay una corriente que está saliendo, ¿cuál es la que sale por R4? Que sería V no inversora sobre R4, ¿no? R4, y esto sería igual a la corriente que sale, y la corriente que sale es I no inversora. I no inversora. ¿Listo? Y ya las tenemos ahí, ya están listas. Por lo tanto, podríamos empezar a mirar cómo hacemos para despejar. Ah, pero espérenme 5 porque tenemos dos ecuaciones con 4 incógnitas. Recuerden, I inversor e I no inversor, pues entre comillas las vamos a anular. De por sí yo creo que sea conveniente de una vez anularla. Ya que las tenemos ahí, esta cosa vale 0, esta cosa vale 0, bien, por la condición ideal de corriente. Y, bueno, miren, 4 variables. Tengo V1, V2, ¿cierto? V1, V2. No, mentira, 5 variables. V1, V2, tengo el voltaje 1, voltaje 2 de los nodos, voltaje 0, que sería el tercero, y voltaje inversor y voltaje no inversor. Tengo 5 variables. No, pero espere, es que nosotros tenemos una condición acá. ¿Y cuál es la condición? La condición es que el voltaje inversor es igual al voltaje no inversor. Quiere decir que se pueden reemplazar en las ecuaciones. De esa manera ya quitamos una de las variables. ¿Eso qué significa? Que podemos tener el siguiente sistema de ecuaciones. Mírenlo. ¿Cuál pueden trabajar? ¿Inversor o no inversor? Da exactamente la misma cosa, no importa. Bien, por lo tanto, yo podría reemplazar todo lo que sea V más por el V menos, o sea, el voltaje inversor por no inversor o el voltaje inversor por no inversor. Da exactamente lo mismo. Voy a reemplazar todos los V más, ¿cierto? Por V menos. Eso significa que reemplazaré ¿a quiénes? Voy a reemplazar a esta que estoy apuntando con la flecha y a este que estoy apuntando con la flecha. Esos B más los voy a reemplazar por B menos, por B inversor. ¿Listo? Entonces, mire cómo nos quedan las ecuaciones ahora. Ordenándolas un poquito nos quedaría, a ver cómo nos quedaría esto. Nos quedaría V1 sobre R1, ¿cierto? Más V0 sobre R2. Y estos dos términos nos quedarían negativos. Sería menos, abro paréntesis, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Estos dos términos son comunes a V, digamos que vamos a utilizar menos, ¿no? V inversor, ¿no? Y esto termina siendo igual a 0. Bien, perfecto, quedó muy bien. Ahora el segundo, vamos de una vez a tratar también de ajustar. Tendríamos que V2 sobre R3, positivo. Sería V2 sobre R3. Y los B más los reemplazamos por B menos, ambos son negativos, nos quedaría entonces menos, abro paréntesis, 1 sobre R3 más 1 sobre R4, y todos estos ¿son qué? Son comunes a B más, pero dijimos que le vamos a reemplazar por B menos porque son lo mismo, entonces B menos igual a 0. Y observen cómo nos ha quedado un sistema de ecuaciones en donde ya tengo, entre comillas, 3 variables. Pero B sub 0, yo creo que la podemos despejar. Si se dan cuenta que no hay un voltaje de entrada único, B sub S no existe. Pero hay dos, B sub 1 y B sub 2. Entonces, eso quiere decir que tenemos que buscar una estrategia para poder hacer algo con esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, lo más sencillo. Podemos utilizar simplemente despeje, ¿no? Para no tener que utilizar... no, y es que de por sí no podemos utilizar determinantes o matrices. Bueno, sí se podría por matriz, pero yo la veo más fácil. Recuerden muy bien, cuando yo tengo dos ecuaciones
yo puedo observar que entre ellas hay algún tipo de variable, para este caso voltaje, que está repetida en ambas ecuaciones. Eso significa que puedo utilizar un método de sustitución. Reemplazo o despejo más bien, ¿cierto? La variable en una de las dos ecuaciones y después la reemplazo en la otra ecuación y con eso puedo obtener una ecuación. Entonces miren que B menos, si ven el voltaje inversor, se está repitiendo en las dos ecuaciones. Se está repitiendo, mírenla acá, la tengo aquí y la tengo acá. Por lo tanto, despejemos ese B menos y después vemos qué obtenemos acá, ¿no? Entonces, voy a despejarlo de la ecuación número 2. Entonces, si esta es la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2, voy a despejar el B inversor, B menos, lo voy a despejar de la número 2. Entonces, vamos a ponerlo aquí para que se acuerden. Entonces, despejando, o despejamos, como dicen los libros, despejamos de la ecuación 2, despejamos a B menos, ¿no? Bien, y aquí, ¿qué nos quedaría? Entonces, tomando la ecuación 2, nos quedaría este B menos con todo 1 sobre R3 más 1 sobre R4, lo pasamos al otro lado, y después pasaría a dividir. Entonces, quedaría B menos, terminaría siendo igual a V2 sobre R3, todo sobre 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Y ya, está muy sencillo. Entonces esto significa que B menos terminaría siendo igual a producto de extremos igual a producto de medios. Esto nos daría igual a 1 sobre este R3 quedaría aquí multiplicando R3, nos quedaría 1 más R3 sobre R4, ¿no? R3 sobre R4 y esto sería V sub 2. ¿Se lo ven? Entonces, como ya tenemos este, lo podemos reemplazar allá arriba en 1. Entonces, ponemos acá que reemplazando en la ecuación 1 a B menos tendríamos lo siguiente. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1 y tendríamos, pongámoslo aquí en amarillito, un amarillo bonito. Entonces, ¿qué tendríamos arriba? Tendríamos en la ecuación 1 B1, bueno, a ver, que este lápiz a veces se me toma del pelo. B1 sobre R1 más B0 sobre R2, B1 más B0 sobre R2, menos, abrimos paréntesis, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y esto quedaría multiplicando a B, pero B es 1 sobre 1 más R3 sobre R4. ¿Listo? Y todo esto multiplicado por V sub 2 y esto terminaría siendo igual a 0, ¿no? 0. Y ya tenemos algo bonito. Bueno, entre comillas, aquí tenemos un problema que podría ser un poco dispendioso, específicamente en el hecho que tenemos R1, R2, R3 y R4. Ahí podríamos aplicar un poquito de álgebra, pero observen que no nos quedaría una forma de poder obtener esta, ¿cómo lo llamamos? Como una relación B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Porque, bueno, el voltaje de entrada ni siquiera es un solo voltaje, son dos voltajes lo que tenemos a la entrada. Entonces, lo que podemos hacer, a ver, ¿cómo lo ponemos acá? A ver, ¿podemos hacer las multiplicaciones de una vez? Podríamos hacer las multiplicaciones de una vez, pero no sabemos si nos salgan inmediatamente. Creo que nos quedó un poquito fea la ecuación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer acá? Tenemos que tiene un factor común entre los dos, que es 1 sobre R1. Y tendríamos 1 sobre... Yo creo que aquí podríamos haber arreglado un poquito esta ecuación. Esta ecuación que está acá está un poco fea. Si ustedes se dan cuenta, aquí podríamos haber arreglado un poquito esta situación. Arreglamos un poquito esta ecuación de acá. Está un poco fea. Esta ecuación de acá, podríamos decir que esto es igual a, para que no me quede ese 1 más R3 sobre R4 que se ve
horrible, por cierto, ¿no? Nos queda una fracción dentro de otra fracción. Entonces, si multiplicamos esto, nos quedaría, esto sería mejor verlo como R4 sobre R3 más R4, R3 más R4 por B sub 2, ¿no? Y con eso nos quitamos este R3 sobre R4 que se ve bastante feo. Si lo hacemos de esta forma, a ver. Bueno, aquí creo que sí nos queda mejor por este lado. Pues arreglemos esta ecuación. A ver, arreglemos esta ecuacioncita. Entonces quiere decir que esta ecuación hubiese sido mejor de la siguiente forma. Entonces vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Y vamos a arreglar la ecuación. Entonces la ecuación nos hubiese quedado mejor. Entonces reemplazando en 1 nos tendríamos, a ver, B sub 1 sobre R1, perdón, más B sub 0 sobre R2 menos, vamos a este paréntesis de acá, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y esto queda multiplicado por R4 sobre R3 más R4, ¿no? R3 más R4. Nos queda mucho mejor así y esto está multiplicando a V sub 2. Todo esto termina siendo igual a 0. Bueno, aquí hay una consideración de los amplificadores operacionales y ya, ahora sí ya nos quedó mejor. Aquí hay una consideración de los amplificadores operacionales. Borro acá y les quiero mostrar una cosa. Observen la posición de las resistencias. Miren cómo R1, que se ubica acá, está a la entrada, ¿cierto?, del inversor. R3 también está casi como en serie a la entrada del no inversor, o sea, tienen casi que la misma posición, ¿sí se dan cuenta? Está conectado de R1 a la fuente B1, R3 a la fuente B2 y cada uno de ellos va conectado a una de las entradas del amplificador operacional. Entonces hay una relación entre R1 y R3. Y lo otro que se considera es que R4, ¿cierto? Y R2 como tal, ¿cierto? Están conectando a el inversor y el no inversor de otra forma, es decir, uno lo está conectando a tierra y el otro lo está conectando a la señal de salida, entonces tienen unos puntos en común. Para el caso del diferencial, se tiene en cuenta que podemos hacer algo y es lo siguiente, hacer una igualación entre estas resistencias que son similares. Por lo tanto, vamos a considerar lo siguiente, si R3 y R1 tienen casi la misma posición, yo podría asumir que R3 podría volverla igual a R1 y también podría considerar que R4 podría volverla igual a R2. ¿Esto cambia en algo la configuración? No. No, porque miren que R1, R2, R3 y R4 podrían tomar cualquier valor. Entonces, dentro de los amplificadores operacionales, dentro de algunas configuraciones, a veces como que una posición o de pronto ciertos parecidos que existen entre algunos elementos dentro de la configuración de resistencias pueden tener ciertas similitudes, entonces uno puede hacer una igualación. Eso no va a afectar absolutamente para nada la amplificación y la forma en que funciona el dispositivo. Entonces, por lo tanto, haciendo este tipo de condición o teniendo en cuenta esta condición, miren lo que tenemos. Tendríamos que B1 sobre R1 más B0 sobre R2 menos, abrimos paréntesis acá, hagamos esta multiplicación de acá adentro, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 nos daría R1 más R2 sobre R1 por R2. Y esto queda multiplicándose por ¿quién? Queda multiplicándose por R4, pero es que R4 lo vamos a asumir que tiene el mismo valor de R2, por lo tanto reemplazo R4 por R2 sobre R3 lo reemplazo por R1 y R4 lo reemplazo por R2, ¿cierto? Y esto queda multiplicado por V sub 2 y esto es igual a 0. ¿Listo? Y aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Este R1 más R2 que está aquí multiplicando se anula con este R1 más R2 que está aquí. Y este R2 que está por acá se cancela con este R2 y ahí nos quedó más conveniente porque al final nos terminó dando que B sub 1 sobre R1 más B sub 0 sobre R2 menos, mire que lo que nos quedó acá fue en definitiva 1 sobre R1 por B sub 2 es igual a 0. Y observen cómo 1 sobre R1 es factor común. ¿Eso qué quiere decir? Si llevamos esto aquí arriba, allá a la parte final de la respuesta, que fue el único espacio que nos quedó, podemos hacer un factor común entre R1, ¿no? Entonces miren, 1 sobre R1
nos quedaría factor de ¿qué? Quedaría factor de V1 menos V2, ¿cierto? Y esto quedaría sumando más B sub 0 sobre R2 y esto es igual a 0. Y miren que si despejamos a V0, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, que igual a menos 1 sobre R1 factor de V1 menos V2. ¿Listo? Pasamos a multiplicar el R2, tendríamos que V0 es igual a menos R2 sobre R1 factor de V1 menos V2. Pero nosotros podemos convertir este término negativo en positivo. ¿Por qué? Porque simplemente invertimos, multiplicando esto, o sea, este V1 y este V2, si los invertimos de posición a B1 menos B2, entonces eso sería análogo a haber multiplicado por menos 1. Eso significa que en definitiva B sub 0 termina siendo igual a R2 sobre R1 factor de V2 menos V1, que tiene sentido porque V2 es este que está acá y está conectado al no inversor, o sea, es el positivo, y V1, que es este que está acá, está conectado al inversor, o sea, es negativo y nos quedó B2 menos B1. Y observen cómo es muy sencillo trabajar de esta manera los amplificadores operacionales, ¿no? Y bien, espero que hayan entendido. Los espero para la clase del día. Bueno, la clase no, ya el examen parcial, recuerden muy bien. Hay un taller que se va a montar, yo creo que el próximo domingo estaremos montando ese taller, pero recuerden que no es un taller evaluable, ¿no? Es un taller para que ustedes practiquen un poquito, ¿bien? Y la idea básica pues es que les doy la referencia de dónde salió, ¿para qué? Para que ustedes puedan observar allá la respuesta, ¿no? De pronto los resultados o de alguna manera que ustedes puedan tratar de estudiar un poquito más a profundidad esto. Recuerden, es un taller de práctica, no es un taller evaluable, por lo tanto, nada, nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a todos por su atención y muy buen día, muy buen fin de semana. Chao, chao.